Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a esta etapa de entrevista que le realiza el Comité del Poder Legislativo Federal 2024-2025 para este proceso. Requerimos, no sé, su nombre completo, cargo al que aspira y lugar de nacimiento, por favor. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Rodrigo Pérez García. Soy oriundo de la Ciudad de México y aspiro a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, sabemos que México ha firmado y ratificado temas relacionados en materia internacional sobre la Corte Penal, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y sabemos también que nos rigen ciertos principios y valores que provienen de estas cortes. ¿Qué nos puede decir de la Corte Penal y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y principalmente en el control de regularidad que ya lo ha mencionado la Corte? Muy bien. Así es, como usted bien lo ha mencionado, México ha ratificado la Carta del Pacto de San José, que es donde vienen los derechos que van a regular la Corte Interamericana. Efectivamente, cuando los derechos no son en un Estado miembro protegidos, los ciudadanos que se ven afectados por ellos pueden ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hace una investigación de la vulneración de esos derechos y en su caso llevan a la Corte Interamericana el caso para ser resuelto y ver si el Estado en todo caso ha vulnerado en alguna parte esos derechos que se establecen en esta carta ya mencionada. En relación a la Corte Penal Internacional, es cierto que existe el Tratado de Roma, donde se deriva, pues ahora sí que los derechos que se van a proteger por parte de la Corte Penal Internacional, y regularmente son delitos que no prescriben como el de lesa humanidad. Y se pretende perseguir en los Estados miembros a aquellos que han vulnerado estos derechos humanos que afectan a los miembros de los Estados miembros. Gracias. ¿Puede explicarnos en qué consiste el principio de supremacía constitucional? Por supuesto. De acuerdo con el artículo primero constitucional y el 130, establece que el sistema jurídico mexicano, la norma suprema es la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que México celebre deberán ajustarse a lo que establece la Constitución. Si hay alguna regulación de este tipo o inclusive secundaria, pues obviamente se tendrá que circunscribir, atender a los principios que establece la propia Constitución, es decir, siempre estará en primer lugar de aplicación dentro del sistema jurídico mexicano nuestra propia Constitución, no importa que haya una aparente contradicción, siempre estará en primer lugar la aplicación de la Constitución en todos los sistemas, en todos los actos, en todos los hechos que se le presenten al Poder Judicial. Deberá respetar, sobre todo, la Constitución. Bien. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Abogado, ¿usted considera que se debe evolucionar hacia un tribunal constitucional y que la Suprema Corte se dedique como última instancia en las controversias nacionales, o está bien que sea la Corte la que se actúa como tribunal constitucional y además última instancia en todas las controversias jurídicas? Existen sistemas en el derecho comparado y en la doctrina donde efectivamente existe un tribunal constitucional independiente al poder del Estado. Sin embargo, me parece que dentro de nuestra tradición que tenemos, el Poder Judicial debe continuar conociendo estos asuntos. Simplemente tendremos que ver o ajustar cuáles son los controles a los que resuelven, es decir, porque antes me parece que parecían todopoderosos los ministros. Entonces, las determinaciones de ellos podrían ser contrarias a lo mejor a los valores y principios que se buscan en un sistema jurídico justo, no legal, porque una cosa es la justicia y otra la legalidad. Y lo que me parece que tenemos que buscar es esos medios de control que precisamente esta reforma parece que están intentando hacer a través del Tribunal
obviamente, que va a contener a los magistrados que resolverán los casos que se presenten para ver si no se resolvió contrario al derecho o la legalidad. Entonces, me parece que en el sistema jurídico mexicano está bien que contemos con la Suprema Corte de Justicia para que resuelva todos estos asuntos en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad, las controversias de constitucionalidad o los amparos que se requieran y que deban atraer por cuestiones de trascendencia nacional, de afectación a la población. Gracias. Sí, adelante. Gracias. Abogado, usted tiene amplia experiencia en derecho fiscal. Quisiera nos hablara sobre los criterios relevantes del Poder Judicial de la Federación en materia de precios de transferencia. Muy bien, quisiera tocar el tema, sin embargo, actualmente desconozco lo que tiene que ver en temas de transferencia. Pero si gusta tocarlo conceptualmente en general. Más bien, mi experiencia tiene que ver con cuestiones de los impuestos, las características de la Constitución y los principios que deben de regir y que deben ajustarse precisamente a 31 fracción cuarta de la Constitución, que señala cuáles son los principios que debe regir. Primero, que debe estar en ley, el principio de legalidad. Segundo, que debe ser proporcional, es decir, atendiendo a cuestiones económicas para que quien tenga más pueda aportar más. La cuestión del destino, es decir, que todo lo que se recaude tenga que ver al gasto público del Estado, y también el de igualdad, es decir, que todos los que se sujeten en ese supuesto puedan aplicárseles de manera conforme a la legalidad o conforme a la ley secundaria que corresponda. Lo que sí, esto debe sujetarse toda la actividad tributaria al principio, a estos principios que contiene el 31 fracción cuarta de nuestra Constitución. Por lo cual, cuando lleguen asuntos de ese tipo a la Suprema Corte de Justicia, se tendrá que valorar principalmente atendiendo al principio de constitucionalidad y esos principios que lo rigen, el 31 fracción cuarta de la propia Constitución. Muchas gracias. Bien. Tiene tiempo suficiente para hacer un cierre en cuanto a su presentación y, por supuesto, temas relevantes para ser considerados en su postulación. Muchas gracias por el tiempo. Agradezco la oportunidad de estar aquí, que se aperture a la población a poder participar en este tipo de búsqueda para obtener personas idóneas que tenemos o que tendrán que ocupar cargos importantes que afectarán el sistema jurídico. La posición que yo tengo es que no toda la ley es derecho, no porque esté discutida, porque esté votada, porque esté promulgada. Hay ocasiones que las leyes se emiten fuera de estos términos constitucionales que no persiguen la justicia. La Constitución nos pone el marco que debemos seguir o que debe seguir el Estado para actuar. Y la Suprema Corte de Justicia está para hacer cumplir cuando los poderes fácticos no lo hacen a través de los propios procedimientos que establece la Constitución. Por lo cual, en el caso de ser honrado en ser candidato para ocupar uno de estos puestos, emitiremos criterios que vayan apegados al derecho más que a la legalidad, más que a intereses particulares, sino intereses nacionales, intereses que beneficien más a la justicia social y que hagan el crecimiento de nuestro país de una forma más correcta y no atendiendo a intereses propiamente económicos o de otro tipo. Por esa razón, pretendo que los criterios de la Suprema Corte de Justicia sean sólidos, breves, pero que además contengan verdaderamente la búsqueda de una justicia, para que beneficie a lo que es México, nuestra población. Pues México es los gritos de las personas que nunca han sido oídas, de aquellos que no han tenido oportunidad para progresar. Y me parece que el Poder Judicial es un instrumento importante, una institución importante para ayudar a aportar el crecimiento que se busca.
Gracias. Muy bien, agradecemos su participación y estaremos pendientes nada más para futuras notificaciones. Muchas gracias por su tiempo.